Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Bienvenidos amigos a otro programa de Profecías, Misterios y otras cosas. En el programa anterior definimos lo que era el mundo espiritual, quiénes son parte de ese mundo espiritual y la organización militar que tienen. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual y para eso le damos la bienvenida a nuestro hermano en Cristo, Augusto Pérez, del ministerio TheAppearance.com. Y bueno, si están listos, vamos. Hola Augusto, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Graciela, por invitarme. Primero, le tengo que pedir perdón porque generalmente yo le pido al invitado que dé un poquito de su testimonio, pero en el episodio que tuvimos anteriormente se me pasó de la emoción. Así que para los que no le conocen, ¿por qué no da un poquito su testimonio? Claro que sí, Graciela. Mi nombre es Augusto Pérez. Yo nací en Cuba, vine a este país a la edad de 13 años. Me convertí en la ciudad de Miami, Florida. Me criaron mis padres en la religión católica. Toda mi vida mi mamá me dio todo lo que pudo. Ella me enseñó a amar a Dios, a temer a Dios. Me enseñó que existe un cielo, que existe un infierno. Me dio lo más que pudo. Y me enseñó lo poquito que yo sabía de Dios, me lo enseñó mi mamá. Mi papá nunca fue creyente, no creía en nada de eso. Fue mayormente mi mamá. Pero cuando yo empecé a crecer, ¿verdad? Empecé a buscar. Yo cantaba en la iglesia, en los coros. Fui a un colegio católico. En fin, yo estaba en un ambiente de catolicismo. Pero cuando empecé a crecer, ya tenía ya mis 20 y tantos años, ¿verdad? Me había graduado. Yo me gradué de ingeniería. Trabajé muchos años en ingeniería. Ganaba buen dinero. Viajaba del mundo. Yo empecé a buscar, ¿verdad? Lo espiritual. Porque a mí siempre me atrajo lo espiritual. Siempre. Yo siempre fui espiritual, siempre buscaba las cosas de Dios, mientras mis amigos buscaban cosas materiales. Yo andaba con ellos y también practicaba el pecado, pero buscaba también cosas espirituales. Y entonces me invitaban aquí a esta iglesia, me invitaban a otra iglesia, a todas partes iba. Y nada me gustaba porque yo iba buscando a Dios y lo que pasaba era que encontraba al hombre. Carne, tradiciones de hombre, tradiciones, religiones. Y entonces tuve lo que se llama una crisis de fe. Dije, bueno, pues esto no existe, lo que yo busco no existe. El Dios que yo busco no existe. Lo único que existe es religión. Y yo religión no quiero. Un día me acuerdo que fui a hablar con un sacerdote de la iglesia donde íbamos el domingo, a las misas, y me senté a hablar con él. Él era buen hombre, buena persona. Como ser humano y hombre era una buena persona. Estaba teológicamente totalmente errado, pero un buen hombre. Y le pregunté a él, le dije padre, porque así se le decía, ¿no?, a los sacerdotes, que no se le debe decir padre, ¿verdad? La palabra dice no se llama padre, pero así se le decían los católicos. Padre, déjeme preguntarle algo. ¿Por qué es que yo voy a la iglesia los domingos y me confieso, tomo la comunión y esto y lo otro, pero después que salgo de ahí ya estoy vacío, igual que cuando entré? Y después vuelvo al pecado y vuelvo a lo mismo y se convierte esto en algo que es, o sea, estoy cansado de lo mismo. Y entonces me dice él, no, hijo, no te preocupes de eso es así, sigue viniendo a la iglesia. Me dio esa propaganda religiosa y yo estaba ya al punto que ya yo no le iba a aguantar más, Graciela, no le iba a tolerar más. Entonces le dije, bueno, pues si esto es así, yo no voy a venir más a la iglesia porque yo no quiero seguir gastando mi tiempo. Y cogí, me levanté, le dije, nos vemos, y me fui y nunca más regresé. Porque yo estaba cansado de religión, ¿verdad? Entonces yo estaba buscando una experiencia espiritual. Yo estaba buscando una experiencia con Dios y no la pude encontrar. La encontré años después en un sueño de la noche donde estaba tan frustrado, ¿verdad? Porque yo estaba viviendo en pecado y me sentía agobiado, me sentía mal. Yo sabía que mi vida estaba vacía, ¿verdad? Aunque tenía placer, tenía dinero, podía, ¿verdad? Todo lo que pudiera enseñar a anhelar un hombre, yo lo tenía, pero no tenía a Dios.
estaba vacío. Mi vida no tenía propósito. Entonces, una noche antes de acostarme, le dije me acuerdo que mi amigo y yo íbamos a parrandear todos los fines de semana, ¿verdad? Íbamos de parranda, tomando, en fin, bailando, todo, usted sabe, todas esas cosas mundanas. Ajá. Y yo le dije ese fin de semana a mi amigo, le dije, mira, se llamaba Sergio, le dije, Sergio, este fin de semana no voy a salir, me voy a quedar solo en la casa, ahí tranquilo, no tengo deseo. Oh, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo deseo? No quiero. Y entonces, bueno, quedamos en eso. Entonces, esa noche, antes de irme a descansar, oré una oración bien simple, porque yo no sabía orar, no sabía leer la Biblia, no sabía nada. Y solamente oré bien corto y le dije, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Y eso fue todo. Bien corto, me acosté. Esa noche tuve una experiencia y en esa experiencia vi al Señor Jesucristo que estaba en un salón bien blanco y estaba como mirando encima de una mesa. Había una mesa. En esa mesa había una persona y alrededor de esa persona había muchas otras personas. Estaban todos vestidos de blanco y Jesucristo estaba allí y él me miró, levantó su rostro, me miró y con su mano izquierda me señaló que él me acercara, ¿verdad? Que me acercara a él para que fuera donde estaba él. Pero yo no iba a ir donde esa experiencia para mí era aterrorizante. Yo dije, ¿qué es esto? Yo no quiero. Y me fui, miré la espalda y salí, ¿verdad? Bueno, ahí se terminó ese sueño, esa experiencia, que no fue un sueño, fue una visión que tuve en la noche. Bueno, a las pocas noches después, 2 o 3 noches después, tengo la misma experiencia, pero esta vez el Señor vino y me tomó del brazo y me llevó a una puerta, ¿verdad? Y me empujó por la puerta, me dio un pequeño empujoncito y cuando pasé a través de la puerta, estaba en un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso. Las flores, las hierbas, los árboles, todos los colores eran maravillosos. Era algo fuera de este mundo. El ambiente, la música, todo respiraba fragancia, una fragancia increíble, deliciosa. Una música exquisita, todo parecía tener vida, ¿verdad? Todo era translucente, todo, las hojas de los árboles, todo. Yo estaba fascinado. Yo nunca había visto nada semejante. Entonces, seguí caminando. Claro, yo no sabía lo que era ni dónde estaba, porque nunca nadie me había hablado, nunca había leído la palabra verdaderamente. Entonces, seguí caminando hacia un lugar donde yo veía una luz bien preciosa, ¿no? Allá bien lejos. Yo estaba como en una pradera, ¿verdad? Y seguí caminando y había muchos árboles, pero vi un árbol específicamente que tenía un rollo en una de sus ramas. Y yo no sé por qué, pero como que yo sabía que tenía que tomar ese rollo. Yo sabía, porque en el espíritu uno lo sabe todo. Uno sabe cosas que normalmente no tiene por qué saberlas. Pero yo sabía en mí que tenía que tomar ese rollo, ¿verdad? Y fui y lo tomé. Y cuando tomo el rollo, sigo caminando hacia esa luz gloriosa que yo veía, ¿verdad? A la distancia. Yo quería ir allí porque me estaba atrayendo, ¿verdad? Y cuando seguí caminando por el prado para llegar allí, de pronto sentí que alguien me tomó del brazo otra vez y me jaló fuera. Me sacó fuera, pero me sacó fuera completamente de ahí, al lugar donde yo estaba antes. Y yo cuando eso sucede me enojé. Me enojé porque yo no quería que me sacara de allí, porque era un lugar increíble, ¿verdad? Y cuando me sacó de allí, yo le dije, ¿por qué me has sacado de aquí? ¿Por qué me sacaste? Entonces era el ángel del Señor, ¿verdad? Era el ángel del Señor. No era Jesucristo, era el ángel del Señor. Y me dijo, me tomó el rollo y me dijo, no estás listo para continuar la jornada. No estás listo, no has leído el rollo. Y entonces ahí me despertó, ¿verdad? Me desperté. Entonces, cuando me despierto, yo estaba en shock, ¿verdad? Yo estaba en shock. Y tuve otra experiencia después de eso, pero imagínense, no quiero extenderme mucho porque solo quiero dar un resumen de mi testimonio. Pero eso me llevó a la conversión. Ahí fue donde conocí a mi esposa en esos días y ella me llevó a su iglesia. Ahí fue donde comencé a estudiar la palabra de Dios. En fin, una cosa guió la otra. Cuando yo descubrí que alguien me enseñó la palabra, yo descubrí que las mismas cosas que Jesús hizo cuando Él caminó la tierra, suceden hoy en día. Los milagros, las liberaciones, echar fuera demonios, el poder de Dios, la presencia de Dios, oír la voz de Dios, todas estas cosas. Cuando yo descubrí que todo esto es posible y que sí existe, bueno, mi corazón saltó de alegría. Wow.
porque eso es lo que yo estaba buscando. Eso es lo que yo estaba buscando. No religión, eso es lo que yo estaba buscando, una experiencia viva con Dios. Y bueno, una historia larga, corta, ahí fue donde me bauticé. Cuando yo entendí esto, yo le dije al maestro, ¿verdad?, que me estaba enseñando, yo quiero bautizarme. Y él me dijo, bueno, yo hablé con el pastor y él dijo que es mejor que esperemos el miércoles. No, yo no voy a esperar el miércoles, yo quiero bautizarme hoy mismo. No, que el agua está fría, que no me importa, hoy estoy listo ya. Y entonces, cuando me bautismo, recibo el Espíritu Santo, hablo en lengua, fue una experiencia gloriosa, bueno. Y entonces, de ahí en adelante, el llamado de Dios a predicar vino bien poquito después, Graciela, bien poquito después, pocas semanas después vino el llamado. Fue algo increíble. Entonces, de esto hace ya casi 40 años. Wow. Ya casi 40 años. Y déjeme decirle, y a todos que están oyendo, que yo les recomiendo a todos que tengan una experiencia con Dios, porque esto no es una religión, lo que te estoy hablando. Esto no es una religión, esto no es una teología, esto es una experiencia viva en donde te encuentras con Él, con tu Creador, con tu Salvador. Y Él está en ti y tú estás en Él. Y caminan juntos y se mueven juntos y es algo increíble. Increíble. Entonces, las personas quizás que oigan esto dicen, ay, qué bonito. No entienden, no pueden entender. Es como explicarle a alguien, es como hablarle a alguien, explicarle cuando uno está, ¿verdad?, enamorado. No lo entienden. No, ¿qué es eso? Que yo no entiendo. No se puede explicar cuando tú te enamoras de Jesucristo, ¿verdad? No se puede explicar. No se puede explicar en palabras si tú nunca lo has hecho. Exacto. Imposible poderte explicar lo que se siente, ¿verdad? Entonces, es igual que una persona cuando se enamora, que trate de explicarle a otro a ver qué tú sientes. Imposible. Sí. Entonces, esto es algo que yo les recomiendo a toda persona. Si no crees o lo que tú tienes es una experiencia religiosa, que vas a una iglesia y oyes tu sermoncito y esto y lo otro toda la semana y te lees tu poquita la Biblia ahí, pero no tienes una experiencia viva con el Creador, con tu Dios, te lo recomiendo y solo te puedo decir que no esperes más. Gloria a Dios. Amén. Es increíble cómo el Señor trata con nosotros en forma tan individual y tan personal. Y el que busca encuentra. Pero bueno, ahí mencionaste algo de lo que hizo Jesús. Todavía se sigue haciendo, ¿verdad? Y ese va a ser el tema de hoy, en realidad, la guerra espiritual. O sea, Jesús vino, sacó demonios, curó gente, etcétera. Pero vamos a hablar de la guerra espiritual. ¿Cómo es eso que estamos en una guerra espiritual? Hay gente que todavía no lo cree. Nosotros ya hicimos un programa con un pastor de Argentina, pero así todo hay gente que todavía no cree que estamos en una guerra espiritual y no creen que no importa en qué bando esté la persona, es partícipe de esa guerra. Bueno, es cierto que estamos en una guerra espiritual y que el ámbito espiritual es real. Primero que nada, para entender que hay una guerra espiritual, tienen que entender que existe el ámbito espiritual y que existe como usted estaba diciendo en su primer programa, una legión de demonios y hay legiones de ángeles. Entonces, esto es real. Ahora bien, estos movimientos del espíritu, si usted tiene alguna esperanza de impactar a su ciudad o a su nación, o cambiar las condiciones de la iglesia en su estado actual de debilidad no es capaz de cambiar y mucho menos de impactar a nada, ni a ninguna ciudad, ni a nada. Esto es algo real. La iglesia está carente del poder de Dios. Entonces, la guerra espiritual tiene dos partes. Una parte es la parte defensiva y la otra parte es la parte ofensiva. La mayoría del creyente hoy en día no se puede ni siquiera defender espiritualmente. No se sabe defender espiritualmente. No sabe protegerse. No sabe proteger a su familia. Entonces, la conciencia de la gente, de los pastores, de las congregaciones, tiene que ser sacudida de adormecimiento y tiene que ser despertado a la realidad de que estamos en una zona de guerra espiritual. Si nosotros pudiéramos mirar al ámbito espiritual hoy, íbamos a ver guerras entre las potestades de las tinieblas y las potestades de Dios, el reino de los cielos.
Entonces, el Señor quiere enviar avivamiento, pero esto no va a tomar lugar simplemente por la fuerza de la confesión o por el uso de propagandas y de técnicas que usan en Madison Avenue, ¿verdad? Un carro fabricado por Hollywood, jalado por bueyes. No, eso no va a suceder, eso no trabaja. La iglesia en Estados Unidos se ha convertido en muchas partes del mundo en una sociedad, en un reflejo de la sociedad en que ellos existen. Y la gente se alimenta mucho a través de basura. Una persona es lo que come. Y si una persona come junk, o sea, basura, viendo cosas indebidas en la televisión, en el internet, aquí, allá, y come ese tipo de comida, no va a estar fuerte espiritualmente. La otra cosa es que la mayoría de la comida, entre comillas, ¿verdad? Comida espiritual que muchos cristianos comen en las iglesias es una comida que es muy blanda. El apóstol Pablo le llamaba leche. No es comida sólida. No se le enseña a la gente, por ejemplo, a guerrear en el espíritu. No se le enseña a hablar en lengua. El hablar en lengua tiene un propósito. No es solamente, yo hablo en lengua. No, el hablar en lengua es un ejercicio en guerra espiritual. Créalo o no. Se puede usar, las lenguas se pueden usar para un diálogo con Dios, para su oración, ¿verdad? Devocional. Cierto, muy cierto. Pero es ahí donde ha llegado la iglesia, sobre todo las iglesias llenas del Espíritu, ¿no? Podríamos decir las iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, iglesias que han sido llenas del Espíritu. Muchas hablan en lengua, pero ahí paró todo, no van más allá. Entonces están estancados en algo que no lleva fruto a cosas mayores, no conlleva más nada, porque solamente hablan en lengua. Entonces no se les ha enseñado, porque una de las cosas que yo he aprendido, Graciela, es no se puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si una persona, maestros, pastores, cualquiera de los 5 ministerios, ¿verdad? Si esas personas, hombres o mujeres, no tienen para dar, pues entonces, porque no lo tienen ellos mismos, no lo pueden dar. Entonces ellos dan lo que tienen, ellos dan lo mejor que tienen. Y gloria a Dios que se está dando algo. Entonces, el problema es que no se está profundizando en estas cosas. Entonces, el entendimiento que hay de la guerra espiritual es muy ligera, es muy liviana. Entonces, la otra cosa es esta. Aun cuando se da entendimiento, aun cuando se enseña, aun cuando se les hace entender al pueblo estas cosas, muchos no las aceptan o muchos no lo implementan. Muchos no lo hacen. ¿Por qué, Augusto? Porque es difícil. Porque se requiere diligencia, se requiere disciplina. Se requiere, ¿verdad? Commitment, se requiere... Sí, un compromiso, ¿no? Compromiso, hay que comprometerse. Entonces, la gente no quiere comprometerse porque cuando uno se compromete, requiere sacrificio. Y el sacrificio a veces duele. Y nosotros, desgraciadamente, estamos viviendo en un tiempo donde somos ajenos al dolor, somos ajenos al sacrificio, somos ajenos a todas estas cosas que estoy hablándoles. No quieren, la gente no quiere. La gente quiere vivir su vida y quieren hacer lo que quieren hacer. Y yo amo mucho a Jesús y gloria a Dios y vamos a caminar en las calles de oro con Jesús y todo eso está muy bonito, pero está en una guerra espiritual y la guerra está luchando contra seres malévolos que lo que quieren es destruirte a ti, destruir tu familia, destruir tu hogar, destruir tu casa, destruir tus hijos, destruir tu iglesia, destruir todo lo que puede ser destruido. Yo creo que si Dios no tuviera al enemigo y a todos sus secuaces en una correa, ¿no? Aguantándolos, el ser humano ya estaría muerto. Estaría muerto. Entonces, lo más importante que hay que entender de esto, Graciela, es el diablo, ¿verdad? El demonio, Satanás, tiene poder. Eso es lo primero que hay que entender. Él tiene poder, no tiene la autoridad, porque la autoridad se le fue quitada. Jesucristo le quitó la autoridad. La llave representa autoridad, las llaves, autoridad. Pero él tiene poder, el poder todavía no se le ha quitado. Él tiene poder, los demonios tienen poder. Por eso es que los brujos y los hechiceros y toda esta gente tienen poder. Y el cristiano que diga que eso no es cierto,
está engañándose a sí mismo. Y es interesante ver que hay mucha gente que fue cristiana. No sé si escuchaste de Burning Man, el hombre que se quema, pero mucha de la gente que participa en eso es gente que está buscando algo espiritual. Y mucha de esa Exacto. gente son gente que habían sido cristianos. Exacto. Y eso es un punto bien interesante que acabas de mencionar, Graciela, porque lo mismo que me pasó a mí, le pasa a millares de personas. Muchísimos jóvenes están en el mundo, sobre todo los jóvenes, buscando algo. Ellos no saben ni ellos mismos lo que es. Yo sabía lo que era, pero muchos hoy en día, muchos de estos jóvenes no saben lo que están buscando. Ujú. Lo buscan en tantas cosas, los buscan en las drogas, los buscan en lo ocultismo, lo buscan en el sexo, lo buscan en las cosas materiales, los buscan en los deleites mundanos y buscando algo, ellos no saben qué. Entonces están tratando de saciar esas ansias, esos deseos internos con cosas materiales que nunca la van a lograr porque no se puede satisfacer cosas espirituales con cosas materiales. De la misma forma que no se puede satisfacer cosas materiales o necesidades con cosas espirituales. Una persona tiene hambre, no le puedes hablar de cosas espirituales porque la persona tiene hambre, Sí, con hambre. ¿verdad? Entonces, Ujú. eso es así, son leyes espirituales, son leyes físicas, son leyes. Entonces, las personas que están buscando, como acabas de mencionar, Graciela, es bien cierto, están buscando una experiencia espiritual y no la pueden encontrar en las iglesias. Las iglesias no tienen esta experiencia espiritual, no la tienen, No la no, tienen y no la aceptan, no la reconocen. no la reconocen, ni la quieren y no la entienden. No la entienden. ¿En cuántas iglesias? Y estoy hablándole de iglesias donde supuestamente, ¿verdad? Entre comillas, son gente del Espíritu Santo, ¿no? Iglesias pentecostales, carismáticas. Estoy hablando de esa iglesia, no estamos hablando de iglesias denominacionales, que son más metódicas. No estamos hablando de. Estoy hablando de estas otras iglesias o sea, ellos mismos se autodenominan, ¿verdad? Iglesias que se mueven del Espíritu y toda esta cosa. Y en esas iglesias, yo he estado en muchísimas de ellas, no se siente la presencia de Dios. Yo me siento ahí, me he sentado tantas veces. Las prédicas están secas, no están ungidas. ¿Por qué no, hermano Augusto? Pero están predicando la palabra de Dios. Sí, están hablando la palabra de Dios, pero no está ungida por la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Porque el vaso que habla de la palabra de Dios, si ese vaso no tiene una relación con Dios, si ese vaso no está lleno del Espíritu de Dios, si ese vaso no está viviendo una vida con Dios, ¿verdad? Diaria como Dios desea, si esa vida está en una vida de pecado, de mundanalidad, de cosas indebidas, si esa vida no está correcta, ese vaso, lo que va a dar ese vaso está contaminado, no está ungido, no va a dar vida, lo que va a dar es muerte. Ministros que están muertos, ¿verdad? Predican sermones muertos. Ujú. Y sermones muertos matan, no dan vida. Eso es lo que la gente no entiende. Se cree que simplemente porque es palabra tiene que ser buena. No, no es cierto. Yo he estado en lugares, Graciela, donde le digo con toda sinceridad, me senté, yo fui a buscar, y estoy hablando reciente, en los últimos años, yo fui a buscar, a oír algo de Dios y me siento y al poco tiempo tengo que levantarme e irme, porque no puedo tolerar lo que estoy sintiendo y lo que estoy oyendo. Esa es la condición actual de la iglesia. Sí, Es triste. es bien triste, sí, sí. Algo que quería tocar es que a ver si podés hablar un poquito de este tema. Muchas veces lo que me he dado cuenta en la iglesia es que el cristiano en general, porque no hablemos del no cristiano, el no cristiano por supuesto que no va a reconocer que hay una batalla espiritual, por supuesto que no cree que el enemigo está para destruirlo, pero incluso dentro de los cristianos, cuando hay un problema de que la persona escucha voces, de que la persona tiene alcoholismo, adicto a la pornografía, etcétera, etcétera, no lo buscan en forma espiritual, buscan pasos a seguir para salir de eso. Y generalmente, esto lo mencioné en el programa anterior, esos libros generalmente se titulan 12 pasos para vencer el alcoholismo, 12 pasos para vencer la depresión, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es como todo en la vida. Eso está muy bonito y ayuda en algo, ¿no? Ayuda en algo. Pero esos pasos son cosas que uno puede usar en la mente, ¿verdad? La mente. Tenemos que entender que somos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, bueno,
El cuerpo sabemos que está contaminado con pecado. El apóstol Pablo habla acerca de eso y dice, este cuerpo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, verdad? El cuerpo fue concebido en pecado, olvídese. El cuerpo no hay quien lo repare. Este cuerpo, la palabra de Dios dice, hay que crucificarlo. Lo único que se puede hacer con este cuerpo es crucificarlo. Este cuerpo no se puede redimir. Un día vamos a tener un cuerpo glorificado. Ese va a ser nuestro verdadero cuerpo. Este cuerpo es temporal. Eso es el cuerpo, ya sabemos. La mente, nuestra alma es la mente, nuestros sentimientos, nuestras personalidades. Eso es lo que se usa en todos estos tratamientos, Graciela. Es cosas para la mente, renovar la mente. 12 pasos para esto, 7 pasos para aquello, 25 pasos para esto otro, 3 pasos para aquí, o 3 formas de aquí, o 7 formas. Todas estas cosas son buenas. No las estoy criticando. Tienen algún mérito. Pero el problema es que son cosas que solamente quedan en la mente. Y el espíritu lo dejan fuera. Entonces, primero que nada, la mejor forma de deshacerse de un vicio es, no se puede conquistar un vicio simplemente diciendo no hagas esto, porque todos sabemos que cuando a alguien se le dice no toques o no mires o no veas, pues para ahí va. Prepárate que para ahí va. Sin embargo, la mejor forma de deshacer todas estas cosas, ¿verdad?, que asedian a todo ser humano, hay que reemplazarlo con algo superior. Reemplazarlo con algo superior. Y la mejor forma de reemplazar, yo digo que son con la presencia de Dios, con Él. Él es el único que puede quitar. Yo he visto personas, a Graciela, que estaban adictos a las drogas, a heroína, una de las drogas más horribles que existen. Un muchacho que se inyectaba en el brazo, tenía el brazo lleno de agujeros. Yo he visto Dios liberar a esa gente de droga. ¿Verdad? Lo he visto, las drogas, he visto a Dios liberar a gente que estaban metidos en la hechicería, en el espiritismo, hechicería. Lo he visto el Señor liberarlos, porque aunque parezca que no, la hechicería, el espiritismo y todas estas cosas son cosas tan adictas como las drogas. Ajá. Tan Claro, adictas. porque son espíritus, ¿verdad? Espíritu de adicción. Es lo que dice Jesús, ¿no? Que si se limpia esa casa y se eliminan todos esos espíritus, pero después, como vos dijiste, no se reemplaza con la presencia de Dios, eso puede volver y traer 7 más arrastrados con él. O sea que la situación puede empeorar para esa persona, ¿no? Así es. Y ese es el problema que yo veo con todos estos sistemas, ¿verdad?, que utilizan, que están bien, ¿verdad? Vaya, algo es algo, como dice el dicho, ¿no? Una ayuda mejor que nada, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, por ejemplo, la adicción al opio, ¿verdad?, que está en este país, la crisis de opio que hay en Estados Unidos, el gobierno la quiere resolver dándole más opio a la gente, o sea, tener el lugar donde ellos puedan recibir sus dosis. Es increíble, es un plan descabellado, o ponerlos, o sea, un tratamiento con otras drogas. Eso es un problema, eso es descabellado, eso no funciona. O sea, están reemplazando una droga con otras drogas. Eso no funciona. Entonces, la solución la han quitado. Ellos han quitado la solución. No dejan, mire lo que está sucediendo ahora con el COVID-19. No dejan que la gente se congregue en las iglesias. Pues esa es la mejor solución para acabar con esta pandemia. El poder de Dios que fluye en la gente cuando oran, cuando se ponen a alabar a Dios junto, a cantarle al Dios vivo. Eso es lo que termina esta pandemia, la destruye. Pero ellos no, es porque esta gente son del diablo. Claro, por eso tienen las licorerías abiertas y los lugares de aborto. Imagínense. Y dejaron salir a los presos. A los presos criminales, increíble. Que salen y comienzan a matar gente y hacen horrores. Y entonces a las personas, a pobre mujer que tiene un salón de verdad, de belleza, de cortar el cabello, ella quería para trabajar, abrir el salón para tener dinero para sus hijos, para darle comida, la meten en la cárcel. Ajá, sí, como al muchacho este que abrió su gimnasio. Imagínense. Entonces, son gente que están llenas de la oscuridad, están llenas de espíritus malos, ¿verdad? Lógico. Están llenas de espíritus malos. Yo le miro los ojos a mucha de esta gente y les puedo ver los demonios, Graciela. Los tienen ahí, los demonios, ahí están. Y ellos no lo ven, no se dan cuenta. Y entonces, la oscuridad, porque el mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús dijo, los ojos son la ventana del alma. Y los ojos reflejan lo que hay en la persona. Si hay luz, si hay oscuridad.
Por eso Jesús siempre decía, si tu ojo es puro, si tu ojo es lleno de luz, ¿verdad? O si tu ojo está lleno de oscuridad. ¿Por qué Jesús hablaba eso? Porque están llenos de oscuridad y siempre se refleja en los ojos, o en la mirada, o en la forma de actuar, o en un comportamiento, en un gesto. Se ven los demonios manifestándose en gestos, cosas que dicen. A veces yo oigo a gente hablar cosas y digo, ahí está manifestándose. Porque son cosas horribles. Es una persona que está perfectamente bien y de pronto empieza a decir cosas horribles. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde salió eso? Wow. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona si está teniendo influencias demoníacas? Y estoy hablando de los cristianos. ¿Hay algo que la persona puede decir, wow, yo creo que esto es influencia demoníaca? Sí, claro que sí. Hay muchas cosas que se pueden establecer, como se abren puertas, y podríamos hablar de hecho, claro, si quiere podemos hablar primero de las puertas, porque si un cristiano mantiene las puertas cerradas, o sea, las puertas, quiero decir, las puertas a tu alma, nosotros tenemos 5 puertas. Tenemos los ojos, la puerta de los ojos, ¿verdad? La puerta de los oídos, la puerta de la boca, ¿verdad? Donde se respira y se saborea y se huele, ¿verdad? Nuestra nariz, y la puerta de nuestro toque, ¿verdad? El sentido de tocar. Esas son 5 puertas. Las únicas 5 puertas verdaderamente que existen a que una persona puede dejar entrar dentro de ella algo del exterior. Entonces, como le estaba diciendo anteriormente, para que algo entre a nuestra alma, para que algo entre en nuestra mente, ¿verdad? Algo entre en nuestro ser, tiene que entrar por una de esas 5 puertas. Ahora, esas 5 puertas, ¿cómo se abren entonces, Augusto? Se abren cuando usted, por ejemplo, sus ojos es la puerta más poderosa y después está el oír. Cualquier cosa que usted mire, cosas corruptas, cosas indebidas, cosas malévolas, ¿verdad? Cosas de oscuridad. Cualquier cosa, mientras más oscuro lo que usted mira, mientras más lleno de pecado y más lleno de maldad y más lleno de corrupción y más lleno de demonios, lo que usted mira, pues peor va a contaminarse su alma. Porque para todo esto hay niveles, ¿verdad? Entonces, si una persona le abre la puerta a ver cosas, por ejemplo, cosas de horror, películas, por ejemplo, los jovencitos hoy en día, la mayoría de los jovencitos, y le digo, los padres tienen que tener mucho cuidado de lo que sus hijos ven. Si se pone a ver cosas de oscuridad, cosas de miedo, de temor, películas o videos o algo que imparten temor, miedo, pánico, eso abre una puerta a un demonio de temor que entra en ti. Entonces, hay tantas personas ingenuas, tantas personas que son, yo no quiero ofenderle, pero a veces son gente necia, Graciela, gente necia, que dicen cosas necias, tales como, no, a mí no me afecta porque yo soy fuerte. Yo puedo mirar de eso, a mí no me afecta, yo no dejo que me afecte. Sí, lo he escuchado. Usted ha oído esa, ¿verdad? Sí. A mí no me afecta, yo soy fuerte, yo puedo hacerlo porque a mí no me afecta. Gente necia, gente que no entienden lo que están diciendo ni lo que están haciendo. Contra estas cosas no hay quien se oponga. Por muy fuerte que sea una persona, por mucho dominio propio que tenga, por muy fuerte que esa persona crea que es, óigame bien, todo lo que usted ve con sus ojos le afecta instantáneamente y directamente y entra en usted y se convierte en parte de su sistema biológico. Wow. Igual que lo que entra por su oído, su otra puerta de oír, igual. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que usted oye. No, yo puedo oír cualquier cosa, hermano Augusto, yo cualquier cosa puedo oír, yo sé lo que estoy oyendo y yo no dejo que me afecte. ¿Qué persona tan necia? Claro, el problema me parece es que ellos lo ven, que ellos pueden pelear la batalla por sí mismos, pero no se dan cuenta que el enemigo se mete al ya ver algo que no corresponde, el enemigo se metió. No importa que uno diga yo soy fuerte. No importa. No importa, se metió. No es como mete. Jesús, que es un caballero. Si uno dice, no, yo no estoy listo para recibir a Jesús, él se aleja. Pero el enemigo no. Y la única forma de pelearlo eso es espiritualmente con la autoridad de Cristo. No hay otra. Por supuesto. Ese es el problema. Que las personas creen que ellos pueden ver y oír cualquier cosa y no le afecta. Óigame bien. Todo lo que usted hoy ve, y ya hablamos, y todo lo que usted oye, todo lo que usted le presta atención y oye, y usted lo tolera que entre en su ser, en su alma, en su mente, le afecta, para bien o para mal.
No importa lo que usted crea, no importa lo que usted piense, todo. Por eso es que los psicólogos ya han determinado que la propaganda es tan efectiva. Ujú. ¿Por qué usted cree que usan la propaganda? ¿Por qué va a ser? ¿Por qué la gente, y son gente que han estudiado esto, son gente que son expertos en esta materia, expertos? Ellos han determinado si una persona oye suficientes veces algo o ve suficientes veces algo en un programa de televisión, un anuncio, por ejemplo, compre esto, compre aquello, pues saboree. Ellos saben psicológicamente y han hecho sus estudios que si una persona oye tantas veces tal anuncio o tal cosa que se le diga, eventualmente lo creen. No importa lo que esa persona haya creído antes. Usted le sigue remetiendo lo mismo y lo mismo. Eso se llama lavado de cerebro. Eso se llama propaganda. Eso trabaja. Y la parte oscura, no, las tinieblas lo saben. Ellos lo saben bien. Ya lo saben de sobra que eso es así. Pero el creyente es tan inocente, es tan ingenuo que no cree eso. Se cree que no, si yo tengo a Cristo conmigo, yo puedo oír y ver todo, Él me protege. No, Él no te va a proteger, no te puede proteger porque estás violando leyes espirituales. Claro, uno le está dando permiso. El enemigo ese tiene permiso para entrar. Claro, ¿por qué usted cree que tenemos un abogado en Jesús que nos defiende? ¿Por qué? Porque el enemigo nos acusa continuamente delante del trono de Dios, en la corte celestial. Nos acusa continuamente a todos. ¿Y de qué está acusando, hermano Augusto? De todas estas cosas que le estoy hablando. Él puede ir ahí y decir, mire, fulano y ciclano y fulano está mirando estos programas, está viendo esto, yo pido permiso para esto. Y fulano y ciclano dijo semejante cosa y oyó semejante, está oyendo semejante cosa y lo está creyendo en su corazón. Yo pido permiso para esto. Y así es como funciona la cosa. Entonces, el enemigo, si él recibe permiso y es la ley de la corte celestial, hay leyes, igual que hay leyes aquí en la tierra, igual que hay leyes. Y yo no soy abogado, pero yo sé un poco de ley. Y usted va a una corte y usted tiene un abogado defensor y usted tiene un abogado acusador, ¿verdad? Un attorney, un prosecutor, o alguien que lo está acusando. Ese juez acusador viene delante del juez donde usted está y dice, yo digo que este hombre es esto, y que este hizo esto, y hizo lo otro, hizo lo otro, hizo lo otro. Y si el juez defensor no tiene materia para decir objeción, o sea, no, yo no voy a permitir eso. El juez no tiene otra alternativa que decir, lo permito, o sea, sustain, lo permito. Entonces, así como funciona todo en estas cosas, la gente, el cristiano, tiene un sentir muy ingenuo de todas estas cosas. Algunos tienen mucha fe y gloria a Dios que tienen mucha fe, pero la fe sola, con falta de conocimiento, no le va a ayudar por esto que le estoy hablando. Una persona puede tener mucha fe. Yo una vez estaba hablando con un hermano en Cristo, Dios lo bendiga. Él era un precioso hermano en Cristo. Él quería ir a una barra de esas topless, a testificarle a las personas ahí de Cristo. ¿Usted se imagina eso, hermano Graciela? Ay, y no, que eso es porque le vamos ahí con las cestitas de esto y cestitas de otro, con tracks y con trataditos y cosas. Y hablarle, le digo, pero tú has perdido la mente, hijo. Tú has perdido la mente, hijo. Tú no te das cuenta que estás entrando en la boca del león. Si quieres testificarles a esas jóvenes, espera a que salgan fuera, ¿verdad? No adentro, no te metas en la cueva del león, muchacho. Entonces, hay gente que son muy ingenuas. Yo conozco otro caso y bueno, no le puedo hablar mucho, pero una jovencita, preciosa joven, bien bonita, bueno, decidió ir a testificarle a un brujo. En donde él está ahí en sus cosas, ahí con todo en su tienda, testificarle de Cristo. Pues ella es una bella hermana en Cristo, una preciosa joven, un espíritu bien bello. Ella quería hacerle bien, quería ganar el alma de ese hombre, pero el hombre no entiende que entró en la boca del diablo. Y bueno, pasóle una historia larga, corta. Salió de ahí poseída, tormentada, perdió la mente de la brujería que le echó el hombre. La trajeron a nuestra iglesia. Totalmente desfigurada, una joven que era bien bonita, el rostro estaba desfigurado, parecía, qué sé yo, horrible. Entonces la trajeron allí y tuvimos que echarle fuera a ese demonio y bueno, lo logramos por la guianza del Espíritu Santo, porque hasta para echar fuera el espíritu inmundo se necesita la guianza del Espíritu, se necesita la guianza del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo logramos.
Pero el padre de ella había perdido la esperanza y tenía pastillas para darle porque no tenía la mente, la perdió completamente. O sea, el médico la llevaron y le dijo, llévese a su hija para su casa, mas nunca va a recobrar la mente, la ha perdido. Dele esta pastilla para mantenerla tranquila. Y bueno, los padres estaban destrozados. Cuando Dios sana a su hija, el padre no podía creer, no lo podía creer. Bueno, a veces hay mucha fe y hay buena intención, pero no hay entendimiento. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Basado en ese ejemplo que diste, yo escuché a un brujo que ahora es pastor y él decía que al cristiano o se le asignó una bruja o se le está por asignar una, que cada pueblo tiene brujos. Y entonces lo que hacen, a veces, por ejemplo, puede pasar que uno va a hacer compras y alguien se acerca y hace que está comprando así al lado de uno y lo saluda a uno. Y en realidad no es porque sea amigable, es porque por ahí es bruja y quiere ver si uno sabe pelear espiritualmente. Si uno sabe pelear espiritualmente, lo dejan a uno tranquilo, pero si uno no sabe, se convierte en víctima y empiezan las opresiones. ¿Has escuchado algo así? Claro, eso están por todas partes. Por eso es que no se puede ser ingenuo. Y hay que ser dócil como palomas, pero sabio como la serpiente. Hay veces que hay gente, y yo esto se lo digo muchas veces a los jóvenes, muchas veces esas personas que ellos dicen que son tan nice, ¿verdad? Como dicen la juventud, son tan nice. Sí, yo he conocido a brujas que son bien nice y brujos. Y lo que quieren es atrapar a la gente. Y te tratan mejor que nadie. Igual le puedo hablar de los cultos falsos. Esa gente tratan a las personas con una clase de delicadeza y de amor. Y usted dice, pero ¿cómo será posible? Porque es que quieren atraparte. Te están tratando de seducir, tratando de atraerte. No es una acción genuina de amor de Cristo. No, es algo falso. Y uno tiene que tener el discernimiento para saber cuál es cuál. Y eso es algo, desgraciadamente, Graciela, que carece en el pueblo de Dios. Falta de discernimiento. Entonces, la pregunta sería para un cristiano que esté escuchando este programa. Un cristiano como yo era antes, ¿no? Que vengo de una iglesia evangélica que no tenía idea de que existía una batalla espiritual. Entonces, una persona así que está escuchando, ¿cuáles serían los pasos que esa persona tiene que seguir para despertarse al mundo espiritual y empezar a tomar acción? Primero que nada, yo les recomiendo construir un closet de oración. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí también, yo oraba. Yo estoy seguro que todos los cristianos oran, pero no tienen un closet de oración, o sea, no tienen un lugar donde ellos se van y se encuentran con Jesús, con Dios, cara a cara, todos los días. Número 2, aprender a orar y a interceder. Y esto es algo que muchos creyentes no saben. Nunca se les ha enseñado a orar, a interceder. Y nunca se les ha enseñado a orar en el Espíritu. Entonces, número 3, yo diría aprender a usar las armas de nuestra guerra, que están en Efesios 6. Y ponerse el casco de salvación, el yelmo, reconocer que somos hijos de Dios, que estamos salvos. Hay muchos creyentes que no saben su autoridad en Cristo, la desconocen, no saben quiénes son en Cristo Jesús. Y por lo tanto no ejercen esa autoridad. No la ejercen porque nunca se les ha enseñado, o sea, lo que se les ha enseñado es que no son nada, que somos apenas gusanos salvados por la sangre de Cristo, que es verdad, somos gusanos salvados por la sangre de Cristo, pero nos convertimos en mariposas, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Entonces, aunque pequen, un hijo de Dios peca, está bien, peca, pero no regresa a ser gusano. Lo que es un hijo que ha pecado y necesita arrepentirse y volver a caminar con Cristo correctamente. Entonces, el enemigo, si esto no lo entiende el creyente, entonces viene lo que se llama la condenación. El enemigo comienza a condenarlo. Ya no sirves para nada, ¿ves? Ya fracasaste. Dios no te ama, ya Dios te abandonó. No vas a lograr poder caminar con Cristo, no vas a poder vencer. Así le mete cosas en la cabeza hasta que ese creyente lo cree. Y como eso es lo que se le enseña a la iglesia, pues ellos dicen, pues ¿para qué voy a seguir luchando? Mejor me voy a vivir al mundo. Así yo conozco a algunos ya que han hecho así, Graciela, porque perdieron la esperanza. Entonces, no se les enseña su autoridad. Lo que se les enseña es que no somos nada, que no podemos luchar, que solamente Dios es el que lo hace todo. Esa es otra doctrina incorrecta que hay, que Dios lo hace todo, Él es el único que tiene poder, nosotros no, nosotros solamente leemos la Biblia y oramos, pero Dios es el que lo hace todo, y eso no es correcto, eso no es bíblico. Dios lo hace todo, pero lo hace en unión
con el ser humano. Eso es una ley espiritual. Igual que el diablo no puede hacer nada por sí mismo. Bueno, ellos pueden hacer sus cositas, ¿ves? A veces, pero ellos necesitan gente. Necesitan gente. Necesitan vasos que quieran hacer su voluntad. Gente que se den a hacer su voluntad, que se presten para hacer su voluntad, ¿verdad? Pues en el reino de Dios es exactamente igual. Dios no va a hacer nada por sí solo. Él puede, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que Él no puede. Él puede, pero Él no lo va a hacer. El mismo Dios de los ejércitos, el creador de todo, Él se somete a sus propias leyes. Y es que no puede haber interferencia angélica ni diabólica en la tierra a no ser que el ser humano lo pida. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, si un ser humano se presta al pecado y abre las puertas, se presta y le da cabida al diablo, él lo va a usar, él va a usar ese vaso. Y si ya tiene un demonio adentro, pues ya Mejor todavía. Mejor todavía. Pero un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, si está esperando que Dios haga todo, lamento decirte, amigo, amiga, hermano en Cristo, hermanita, que a veces eso no funciona de esa forma. Dios está esperando en ti y tú estás esperando en Él y Él está esperando en ti. Entonces ahí es donde la iglesia está estancada. Está esperando que Dios haga todo y Dios no lo va a hacer todo. Primero que nada, Él está dependiendo que tú ores. Oras como de oras. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, ¿por qué fue que Jesús hizo esa oración? Primero dijo, venga tu reino. O sea, que el reino de Dios tiene que venir a la tierra. El reino de Dios no está en la tierra. Tiene que venir. ¿Cómo viene, hermano Augusto? Bueno, nosotros lo traemos. Nosotros lo traemos a la tierra. ¿Cómo lo traemos? Lo traemos con las oraciones, lo traemos con la palabra que nosotros hablamos, lo traemos con las acciones de Dios. Por eso que Jesús le decía a los discípulos, vayan, manifiesten el poder de Dios. Y cuando vayan, digan, el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba así. Le dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, si el reino de Dios está dentro de nosotros, fíjense bien, porque aquí le estoy dando revelación, le estoy dando varias little nuggets. ¿Ok? Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces ¿cómo hacemos que salga el reino de Dios para afuera? ¿Me explico? Sí, Algunos sí. cristianos están esperando que venga el reino de Dios de los cielos. Ya el reino de Dios de los cielos vino ya. En el día de Pentecostés entró en el ser humano, entró en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. El reino de Dios está en nosotros. Pero tenemos que dejarlo salir, tenemos que soltarlo, manifestarlo. Nosotros somos los que lo manifestamos. Y entonces cuando nosotros manifestamos el reino de Dios y usamos la autoridad que nosotros tenemos en Cristo, porque la tenemos, la autoridad la tenemos. Jesús le dijo a sus discípulos, yo les doy autoridad sobre todo poder de las tinieblas. La autoridad ya se nos ha sido dada, ya la tenemos, no hay que pedirla, ya la tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos no creen que la tienen. Y número dos, no saben usarla. Aun cuando se le dice, usted la tiene, ok, qué bien. No saben usar la autoridad que tienen. Entonces, no saben pelear, no saben usarla. Y para comenzar a usarla, no hablemos de atacar al enemigo, solo hablemos de defendernos espiritualmente. Solamente para poder defendernos se necesita saber la autoridad. Ahí es cuando se ve mucho que la persona le pide especialmente al pastor, ¿no? Por favor, intervenga en esto que estoy teniendo, en vez de uno decir, no, esto no es de Dios, en el nombre del Señor Jesús se va y uno empieza a orar, pero yo creo que ese es parte del problema, ¿no? Eso es una gran parte del problema. Mucha gente viene a mí, y a mí no me gusta ser duro, ¿verdad? O ser harsh con las ovejas porque no me gusta, pero a veces no me queda más remedio que ser harsh. Y viene alguno y me dice, hermano Augusto, ¿por qué esto no va y ora por fulano? Y yo le digo, ¿y por qué no va vos? Exacto. No, porque usted es un hombre de Dios. Y sí, yo soy un hombre de Dios, pero usted tiene el mismo espíritu de Dios que yo tengo. De Dios dentro de usted, ¿por qué usted no va y ora? Echa fuera el demonio y ore la sanidad. Usted tiene el poder dentro de usted, ¿por qué usted no va? Se me quedan así, o sea, la mentalidad es, ¿verdad? Vaya usted y ore. Esa es la mentalidad que le han puesto a la gente en las iglesias. En vez de reconocer que son distintos llamados, es como que ponen que ciertos llamados están más cerca de Dios que otros. Bueno, ese es otro tema que pudiéramos hablar un programa entero. Los 5 ministerios de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no fueron dadas para que ellos lleven a cabo todas las cosas que hay que hacer en el reino. Ese no es el propósito de eso. El propósito de los 5 ministerios es para entrenar al pueblo de Dios y educarlos y enseñarles a todas estas cosas para que entonces ellos, y perfeccionarlo para que ellos entonces vayan y manifiesten el reino de Dios en todo el mundo. Ese es el problema. Y entonces ahí es donde estamos fallando, no yo, pero porque yo eso lo entiendo perfectamente ahorita. Ese fue el llamado que me hizo el Señor. Cuando me sacó de la iglesia, estaba pastoreando. El creyente ve a la iglesia como la iglesia local que ellos van y el pastor que está allí, que le da un sermón una vez a la semana, esa es la iglesia.
Y el pastor entonces es el que se encarga de estudiar la palabra, de enseñarle, de hacer todo. Él es todo, orar por todo, él hace todo. Y la gente sentada en el banco ahí con los brazos cruzados sin hacer nada. Cuando la palabra dice que somos todos príncipes y sacerdotes del reino. Pero es claro, somos príncipes y sacerdotes y somos una nación santa llamado por Dios de las tinieblas a la luz. Entonces, la gente, porque tiene ese concepto, ¿verdad?, que se le ha metido, que por cierto, en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le habló a la gente, a la iglesia, y ¿se acuerdan lo que le dijo? Conozco que tienen ahí en medio de ustedes la doctrina de los nicolaitas. Ajá, exacto, en eso estaba pensando, sí. Bueno, ¿usted sabe lo que quiere decir la palabra nicolaita? Nico es la palabra en griego que es poder. Y colaita en inglés es laity, o sea, poder sobre el resto de la gente. Sobre el resto de la gente. Ahí estaba comenzando apenas ya, ¿verdad?, las semillas ya a germinar de la doctrina de la Iglesia Católica. Sí, exacto. Entonces, Dios odia eso, Jesucristo odia eso, odia, lo detesta. Y sin embargo, eso es lo que existe en la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias tenemos un pastor, que él es todo, no existe más nada, no existe apóstoles, no existe evangelistas, no existe. Ellos traen un evangelista de vez en cuando para que aviva la iglesia. Entonces el evangelista va y se va. Y ya, entonces se queda el pastor, lo mismo. La misma cosa, la misma condición. Yo evangelicé por muchos años. Yo pastoreé por 7 años. Fui maestro y pastor por 7 años. Después estuve evangelizando por, no sé, muchos años, 7, 10 años. Y después Dios me empezó a usar en otras palabras proféticas, ministerio profético y después ministerio apostólico. En fin, yo lo he hecho todo ya. Y una de las cosas que yo vi claramente, Graciela, es, yo iba a las iglesias, cuando estaba en los años de evangelismo, yo iba a las iglesias y predicaba la palabra y les trataba de enseñar algo a la gente. Y bueno, Dios sanaba, Dios hacía maravillas, Dios hacía milagros, bueno, tremendo, ¿verdad? Y cuando yo volvía a los pocos meses después, la iglesia estaba igual, exactamente igual, la misma condición. Wow. Y yo decía, pero estoy gastando mi tiempo yo. Estoy gastando mi tiempo porque el pastor no cambia. Le va a seguir enseñando la misma, y perdón la palabra, basura. Que usted tiene que depender de él, que se sienta en el banco, siéntase ahí, oye lo que yo predico y cáese en la boca y venga a la semana que viene. Y después de la semana y la otra y la otra y la otra. Y así. Entonces, resumiendo, parte del analizarse a uno mismo como cristiano para despertar a esta batalla espiritual que estamos viviendo es primero tener un closet de oración. Bueno, primero ver si se abrió alguna puerta a través de los ojos, de los oídos, de la boca, de la nariz o del tacto. Después tener un closet de oración, aprender a orar y a interceder, aprender a usar las armas y ejercer la autoridad de Cristo, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿cómo podemos despertar a alguien? ¿Cómo podrías despertar a alguien a que se anime a entrar a esta batalla espiritual? Porque quieran o no, todos son atacados. O sea, sí, la carne tiene mucho que ver, los deseos de la carne, pero sí hay ataques espirituales y mucha gente ni se da cuenta. O sea, el cristiano piensa que porque es cristiano ya el enemigo no lo va a tocar, está en una burbuja, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le das? ¿Cómo podría esta persona despertar a este ambiente espiritual y empezar a tomar autoridad? Bueno, si esa persona oye este programa y lo aplica, lo poquito que hemos dado, ahí va a comenzar a despertar. Una de las formas en que la persona despierta, y esto es algo que mucha gente no entiende, una de las formas en que la gente despierta es oyendo una palabra de Dios, ¿verdad? Con revelación y ungida. Esa palabra que viene ungida de Dios, ¿verdad? Una palabra rema que le decimos, la palabra viva y eficaz. Eso es lo que se refiere en Hebreos 4:12. La palabra de Dios, esa palabra de Dios no es el logos. Se está refiriendo a una palabra de Dios que sale de la boca de un siervo de Dios, que sale cortante como una espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el tuétano de la coyuntura, ¿verdad? Entonces existe la palabra de Dios y existe una palabra de Dios. Entonces cuando hay una palabra que sale, una enseñanza que trae revelación. Hoy hemos compartido algunas cosas. Si la persona tiene oídos para oír, y no todos tienen oídos para oír, Graciela, desgraciadamente. Por eso Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia Menor, les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque aparentemente no todos tenían oídos para oír. Entonces, el que no tiene oídos para oír,
aunque oiga este programa de hoy, le va a hacer igual el mismo efecto que el agua en las espalda de un pato, ¿no? Le corre el agua, no le entra porque las plumas del pato no dejan que entre el agua. Entonces, primero que nada, la persona tiene que recibir una palabra de Dios, una palabra rema, ¿verdad? Una palabra revelada, que se llama la palabra revelada. No todas las palabras son reveladas. Hay hay prédicas y hay sermones que no tienen nada, no hay revelación, no hay nada. Ahí solamente es la palabra ahí dada, predicada, y uno puede saber la diferencia. El que tiene oídos para oír, como Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Si la persona no tiene oídos espirituales para oír, no importa lo que se diga, no van a despertar. Ahora, a los que tienen oídos para oír, yo les digo que la mentalidad suya tiene que cambiar. Para que haya un verdadero despertar, tiene que haber un quebrantamiento de la mentalidad de la persona. A ver si me explico. Usted tiene una mentalidad que usted cree ciertas cosas, no cree ciertas cosas, tiene ciertas doctrinas, tiene ciertos hábitos, tiene ciertas normas y cosas que le han enseñado los hombres, no porque Dios se le ha enseñado, se le ha enseñado a los hombres. Entonces eso es lo que se ha convertido en su mentalidad, ¿no? Su forma de pensar, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, esa forma de pensar le guía a usted en todas las cosas que usted hace en su vida o no hace en su vida. Entonces, lo primero que tiene que cambiar es su forma de pensar. Jesucristo se refirió a eso como las odres. Por eso Jesús le dijo a la gente que estaban oyendo en aquel día que ellos querían, ¿verdad? Muchos querían esto y querían aquello. Y Jesús le dijo, ustedes no pueden tolerar ustedes no pueden tolerar las cosas que yo puedo hablarles. Porque, entonces fue ahí cuando dijo, no pueden recibir vino nuevo en odres viejas. Porque si reciben vino nuevo en odres viejas, se rompen y se desparrama el vino en el suelo, se echa a perder. Porque no lo pueden retener, no lo pueden contener por las cosas que le estoy hablando, porque sus costumbres, sus formas de pensar, o sea, esas cosas vieja forma de pensar, vieja forma de hacer las cosas, viejos entendimientos, viejas enseñanzas que me enseñó mi abuelo, que me enseñó mi abuelita, que me enseñó el pastorcito que me convertí. Bueno, usted sabe lo que yo digo a todo eso. Gloria a Dios por todo lo que le enseñaron ellos. Gloria a Dios. Ellos le dieron lo que pudieron. Eso no quiere decir que ahí se tiene que estancar. Eso es el problema que hay hoy en día. Entonces la gente se aferra a algo, una idea, algo porque me lo enseñó mi pastorcito, que yo lo quiero tanto, me trajo a los pies de Cristo. Gloria a Dios, honra a ese pastorcito, ámalo, pero entiende que Él te dio lo que pudo. Uh-huh. Ahora, no quiere decir esto que te estanques ahí para el resto de tu vida, porque Dios te quiere dar más entendimiento. Quiere que camines en más autoridad, quiere usarte. Entonces, esas odres hay que quebrantarlas. O sea, se necesitan odres nuevas formas de pensar. Y para hacer eso, para poder pensar así, se necesita humildad. Cuando el Espíritu Santo me llevó al desierto por varios años, me dijo que tenía que renunciar a la iglesia y que fuera a un lugar donde Él me iba a llevar. Y lo tenía que hacer por fe. Ahora usted imagínese. Oh, wow. Gracias. No es fácil. Yo tenía una hijita de 5 añitos, mi esposa, y yo había renunciado a mi profesión de ingeniero. Ahora Él me pidió que renunciara a la iglesia, que era el sostén para mí y mi familia, y que lo obedeciera y fuera por fe a un lugar donde Él me iba a llevar, y allí Él me iba a preparar para el ministerio que Él me había encomendado. Y durante esos años, aquí fue donde vine, donde estoy hoy, aquí, a este lugar donde Él me llevó. Yo lo considero como my wilderness, ¿verdad? Sí. Ahí me tuvo años. Y la parte más difícil de esos años, ¿sabe cuál fue? El quebrantamiento de mis odres. Quebrantamiento. Tuvo que quebrantar Él todas esas cosas que me habían sido enseñadas por el hombre. Me llevó a un lugar donde tuve que darle todo lo que había aprendido. Él me dijo, ¿estás dispuesto a darlo todo ese entendimiento? Entonces yo cuando lo hagas, cuando sometas todas esas cosas que para ti son tan preciosas y tan especiales, cuando sometas esas cosas a mis pies, entonces yo te voy a dar entendimiento verdadero de la palabra de Dios. Lo que está ahí verdaderamente, que quiero que tú entiendas. Porque si no lo haces así,
no vas a entender mi palabra realmente. ¿Por qué? Muchas personas preguntan, ¿pero por qué, Augusto? Porque cuando tú abres la palabra de Dios y tus ojos están cerrados, tus oídos están cerrados, por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Si tus ojos están cerrados, como Jesús dijo, no ven porque son ciegos, sus ojos están cerrados. Sus oídos están llenos de spiritual wax, o sea, no pueden oír, están tapados. Entonces, los oídos solamente y los ojos se destapan de esta forma que le estoy diciendo. Tiene que haber un quebrantamiento con Dios, un arrepentimiento verdadero, una humildad donde la persona tiene que estar dispuesta a traerlo todo allí a sus pies y decirle, aquí está todo, ahora enséñame, Espíritu Santo, enséñame como un bebito y Él te va a enseñar y la palabra va a ser revelada en su gloria, en toda su revelación. Y cuando tú abras la palabra entonces, después de esto, cuando tú abras la palabra de Dios y la leas, la vas a leer diferente que como jamás la has leído, porque va a ser el Espíritu Santo hablándote a ti a través de su palabra. Wow. No como anterior, que la leías como algo religioso, como algo que tenías que leer. Y entendías algunas cosas, ay, qué bonito esto, pero no hablaban a tu vida. No había porque no había revelación del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo le diría a aquellas personas, y hay muchos cristianos así. Si quieres despertar, tienes que comenzar con apagar un poco el mundo, apagar un poco, no uses tanto. Yo no digo que botes tu celular, pero no estés ahí continuamente pegado al celular donde no le das oportunidad al Espíritu que te hable. No entretienes la presencia de Dios. Haz un closet de oración donde puedas encontrarte con Él. Esté dispuesto a todo lo que usted sabe, todo ese conocimiento que usted cree que sabe, ponerlo a los pies de Cristo y decir, aquí está, Señor. Yo quiero que te reveles a mí y me reveles tu palabra. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, el mundo espiritual se va a abrir a tu vida y comienza a caminar con Dios y vas a comenzar a entender mejor, aunque haya algún entendimiento ya, vas a comenzar a entender mejor el mundo de los ángeles, los demonios. Y otra cosa que yo recomiendo también que a mí me ayudó en mi vida, Graciela, fue el ayuno. El ayuno ayuda a quebrantar estas cosas que le estoy diciendo y ayuda a abrir su entendimiento y ayuda a muchas cosas, le ayuda en su vida espiritual. Si usted está bregando con algo que no puede vencerle, un ayuno le ayudaría muchísimo. Entonces, si las personas no hacen eso, pues van a seguir sirviéndole a Dios, van a seguir caminando con Cristo. Es posible que sí, sean salvos, vayan al cielo, aunque muchos no lo logren porque no están bien, pero no van a poder vivir una vida victoriosa. Esto no tiene en realidad nada que ver con la salvación, ¿no? Porque estamos hablando de los que son cristianos. Claro. Pero sí van a seguir limitados en ese pequeño mundo sin poder ver más allá, ¿no? Y viviendo más como víctima que victorioso. Exacto. Así es que yo creo que basado en esa base, es la única base en la que el verdadero reino de Dios se puede construir. Porque de lo contrario, la persona que no quiera hacer nada de esto que estoy diciendo yo, estos consejos que he dado, que no quiera porque no quiere, pues entonces no va el Señor a poder construir el reino de Dios en tu vida. No va a poder, porque no es que Él no quiera, es que no va a poder. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo dijo, que Él no puede construir su reino sobre arena, solamente sobre la roca puede construirse. Entonces, eso lo podemos usar para el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí fue donde comenzamos, Graciela, y ahí es donde terminamos, ¿no? O sea, para esto se requiere humildad, se requiere dedicación, disciplina y se requiere una persona dedicada que quiera. Sí, someterse a la voluntad del Señor. Eso es todo. Y eso no es fácil. No es fácil, pero estamos hablando de algo grande, estamos hablando de algo importante y mucha gente no entiende esto y le voy a dejar este concepto porque es importante. Muchos cristianos no entienden, Graciela, que estos brujos, estas brujas viven vidas a veces bien disciplinadas. Ellos ayunan mucho más que los cristianos. Ellos van a la presencia de sus demonios, claro, pero ellos gastan más tiempo en eso que el cristiano gasta en comunión con Dios. Wow. Entonces, si esa gente están dispuestos a hacer esto por su causa y el creyente no está dispuesto a hacerlo por la causa de nosotros, entonces imagínese usted, la guerra espiritual no va a ir bien.
para el creyente. Sí. Yo sé que estoy dando demasiado. No, al contrario, está muy bueno porque abre los ojos, pero como dijiste, el que tenga oídos para oír va a oír. El otro dirá, estuvo interesante el programa y hasta ahí llegó. El Salmo 144, verso 1, Graciela, dice que deje que el Señor de los ejércitos entrene sus manos para la batalla y los dedos para luchar. ¿Ve? Él nos tiene que entrenar. ¿Ve? Entonces, tenemos que entender la guerra, que hay una guerra, y tenemos que entender que Él nos quiere entrenar. Pero para entrenarnos, Él no va a utilizar soldados que son debiluchos, que no se comprometen con Él, se comprometen con el mundo. Gente que son de doble ánimo, gente que no tienen disciplina. ¿Usted recuerda la historia de Gedeón? Uh-huh, sí. Cuando la guerra, que iban a vencer para pelear contra los medianitas. Uh-huh. Que al final fueron unos poquitos los que fueron a la guerra. Al final fueron poquitos. ¿Por qué? Porque el Señor les seguía diciendo a Gedeón, dígale que los que tienen temor que se vayan. Se fueron la mayoría porque tenían temor. Esa es una de las tácticas del enemigo. Después les dijo, llévalos a un lago a tomar agua. Entonces, fíjate bien cómo toman agua. Es increíble la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, los que llegaron allí al lago o al riachuelo o lo que fuera, ¿verdad? A beber agua. Y entonces, los que perdieron toda disciplina y todo lo echaron al viento, ¿no? Todo cuidado del viento, y se tiraron en el agua ahí a tomar agua porque estaban cansados y sedientos. Y habían algunos que se quedaron en una rodilla, ¿verdad? Atentos a lo que estaba sucediendo, en guardia, tomando agüita poco a poco. El Señor dijo, toda esa gente que se tiraron ahí, no, que se vayan. Solamente reserva a esos pocos que se quedaron disciplinados ahí. ¿Y qué lección nos estaba dando ahí el Señor, Graciela? ¿Qué lección nos estaba dando ahí el Señor? Y es que el verdadero guerrero de Dios no puede jamás bajar la guardia. Uh-huh. No puede bajar la guardia. Y esa es otra cosa que muchos creyentes no quieren porque les gusta mucho vivir la vida, les gusta mucho, la diversión, el placer. No quieren, ni siquiera estoy hablando de pecado, porque hay cosas que no son pecado, son diversión, pero les gusta demasiado la diversión, to have fun. Le gusta mucho. Y yo no estoy diciendo que no se puede tener fun como hijo de Dios, estoy diciendo que como guerrero de Dios, se necesita disciplina y nunca podemos perderle el sentido de quiénes somos. Aunque vayamos a un parque con nuestra familia, siempre tenemos que estar preparados a la guardia. Siempre hay que estar preparados, como usted estaba mencionando hace un rato, que se le acerque a alguno de estos malvados, ¿verdad? Hay que siempre estar atento, no se puede bajar la guardia, nunca. Espiritualmente no se puede confiar en nadie. No se puede. Ese es el problema. Inclusive a esos que predican la palabra. No se puede recibir todo lo que dice si no está respaldado por la palabra de Dios. Si no cae bien en el espíritu, no lo reciba. Yo así le digo a la gente que oye mis programas, digo, oigan mis programas, pero no crean todo lo que le digo. Todo busquen y escudriñen la palabra de Dios. Que lo que yo estoy diciendo esté exactamente ahí. Y yo hago compromiso con ustedes que siempre les voy a hablar la palabra de Dios. Pero les digo, ni siquiera a mí. Siempre no les voy a tratar de no darles, espinas, sino no darle huesos, siempre darle la carne. Pero lo que les estoy enseñando es que tienen que escudriñar todo y desarrollar su discernimiento para que no sean engañados. Sí, está bien, buenísimo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Pero estuvo muy bueno, la verdad que aprendí mucho y espero que los que escuchan este programa también aprendan y lo pongan en práctica, porque como seguidores en Cristo tenemos que vivir en victoria. Eso no quiere decir vivir sin problemas, porque problemas va a haber y sufrimientos va a haber, pero no como víctimas, sino en victoria, porque Él ya ganó la batalla. Amén. Así que gracias, Augusto, una vez más, y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima, Graciela. Muchas gracias y muchas bendiciones para usted y todos los que están oyendo este programa. Amén. El hermano Augusto es del ministerio de appearance.com. Traten de visitar el website. Tienen artículos muy interesantes y tienen una página en español. En el próximo programa tendremos a nuestro amigo y hermano Marco de León, que vuelve esta vez para hablarnos del libro de Jonathan Cahn, El misterio del Shemitah, así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas,
cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre. Música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.